Cuando el sueño es puesto a prueba, hay un momento en la vida de toda persona que persigue un sueño, en el que aparece una pregunta difícil. ¿Qué haces cuando lo intentas y no funciona? Para Shakira, esa pregunta llegó muy temprano. Con apenas 13 años había conseguido algo que para cualquier adolescente podía parecer extraordinario: un contrato discográfico y la oportunidad de comenzar una carrera profesional. Pero conseguir una oportunidad no significa que el éxito esté asegurado. A veces la puerta se abre, y detrás de ella aparece un camino mucho más difícil de lo que imaginabas. Shakira lanzó su primer álbum, Magia, en 1991. Tenía solamente 13 años. Después llegó Peligro en 1993. Pero aquellos primeros trabajos no alcanzaron el impacto que ella esperaba. Y aquí comienza una de las partes más importantes de nuestra historia. Porque cuando algo que deseas profundamente no funciona, tienes dos caminos. Puedes interpretar el fracaso como una señal para abandonar, o puedes interpretarlo como una oportunidad para aprender. Shakira eligió continuar. Y esa decisión, aparentemente sencilla, puede cambiar una vida. Porque nadie nace sabiendo cómo alcanzar sus sueños. Se aprende, se corrige, se intenta nuevamente, se cae, se vuelve a levantar, y se continúa. Los primeros años de Shakira no fueron solamente una etapa de canciones y presentaciones. Fueron años de búsqueda. Estaba buscando su propia voz, su propia identidad, su propia manera de hacer música. Y eso es algo que muchas personas también viven, aunque no tengan un escenario frente a ellas. Hay momentos en los que todavía no sabemos exactamente quiénes somos. No sabemos cuál es nuestro camino. No sabemos qué hacer con nuestras capacidades. Y entonces, comenzamos a compararnos. Miramos a otras personas y pensamos, ellos ya lo lograron. Ellos tienen más talento. Ellos tuvieron más oportunidades. Pero compararnos puede hacernos olvidar algo fundamental. Cada historia tiene su propio tiempo. Shakira todavía no era la artista que el mundo conocería años después. Todavía estaba construyéndose. Y mientras lo hacía, tuvo que aprender de sus propios errores. Esa es una de las características de las personas que consiguen avanzar. No desperdician las experiencias difíciles. Las convierten en aprendizaje. Cada tropiezo puede enseñarnos algo. Cada crítica puede obligarnos a mejorar. Cada fracaso puede mostrarnos qué necesitamos cambiar, pero solamente si tenemos la humildad para aprender. Y Shakira comenzó a hacerlo. En lugar de quedarse atrapada en lo que no había funcionado, siguió escribiendo, componiendo y buscando una identidad artística propia. Poco a poco comenzó a comprender que no necesitaba copiar a nadie. Necesitaba encontrar aquello que la hacía diferente. Y aquí aparece otro valor fundamental: la autenticidad. Porque intentar ser otra persona puede darte una apariencia, pero encontrar quién eres puede darte una identidad. Y cuando una persona conoce su identidad, puede comenzar a construir algo verdaderamente suyo. Shakira todavía tenía mucho que aprender, pero aquellos primeros tropiezos estaban preparando el terreno para algo que todavía no podía imaginar. En 1995 llegaría Pies Descalzos, el álbum que cambiaría radicalmente el rumbo de su carrera y comenzaría a llevar su música a un público mucho más amplio. Pero antes de llegar a ese momento, tuvo que atravesar una etapa que casi nadie recuerda cuando observa una carrera exitosa. La etapa en la que todavía no había garantías. Y quizá ahí está una de las lecciones más poderosas. No necesitas tener todo resuelto para continuar. No necesitas saber exactamente cómo terminará tu historia. A veces solamente necesitas dar el siguiente paso, porque el fracaso no siempre significa no puedes hacerlo. A veces significa todavía estás aprendiendo cómo hacerlo. Y mientras Shakira seguía buscando su camino, algo estaba cambiando dentro de ella. Ya no era solamente aquella niña que soñaba con cantar. Ahora estaba aprendiendo a convertirse en una artista. Y, sin saberlo, también estaba aprendiendo algo que algún día podría enseñar a millones.
que caer no es lo contrario de avanzar. A veces, caer también forma parte del camino. No necesitas tener todo resuelto para continuar. A veces, solamente necesitas dar el siguiente paso. Cuando decidió creer en su propia voz. A veces, la vida no te muestra inmediatamente para qué estás preparado. Primero te pone a prueba, te hace esperar, te hace equivocarte y en ocasiones te hace sentir que estás caminando sin saber exactamente hacia dónde. Shakira estaba viviendo precisamente esa etapa. Había comenzado muy joven, había grabado sus primeros discos y ya conocía lo que significaba estar frente a un público, pero todavía no había encontrado la fórmula que le permitiera expresar completamente quién era. Y entonces tuvo que tomar una decisión, seguir intentando ser aceptada o comenzar a ser auténtica. Poco a poco, Shakira empezó a confiar más en su propia identidad, en su manera de escribir, en su forma de interpretar, en su manera de bailar, en esa mezcla de influencias que formaban parte de ella. Su música comenzó a mostrar una personalidad cada vez más definida. Y eso nos deja una enseñanza enorme. La autenticidad también requiere valentía, porque ser tú mismo puede parecer sencillo, pero no siempre lo es. Cuando todos esperan que seas de una determinada manera, tener el valor de decir, esta es mi voz, puede convertirse en uno de los actos más importantes de una vida. Shakira comenzó a hacerlo. Y entonces llegó un momento decisivo. En 1995 apareció Pies Descalzos, el álbum que se convertiría en el gran punto de inflexión de sus primeros años. Canciones como Estoy aquí y Se quiere, se mata, alcanzaron el número 1 en las listas. De repente, aquella joven que había conocido el rechazo comenzó a ser escuchada. Pero detrás de ese éxito había algo que no podía verse. Años de trabajo, años de aprendizaje, años de intentarlo. Y quizá por eso este momento tiene tanto valor, porque el éxito no llegó antes de la dificultad, llegó después de ella. Y esto es algo que debemos recordar cuando observamos la vida de otras personas. Muchas veces vemos a alguien que triunfa y pensamos que tuvo suerte, que todo le salió bien, que nació con algo especial, pero casi nunca vemos las horas de preparación que existieron antes del resultado. No vemos las dudas, no vemos los errores, no vemos las veces que esa persona tuvo que empezar nuevamente. Por eso, cuando observes el éxito de alguien, no mires solamente dónde está. Pregúntate, ¿qué tuvo que superar para llegar hasta ahí? En el caso de Shakira, una de las respuestas fue la perseverancia, pero también hubo algo más. Aprendió a convertir sus dificultades en experiencia, y eso cambia completamente la manera de entender el fracaso. El fracaso deja de ser una vergüenza, se convierte en una escuela. Cada intento te enseña algo, cada error puede mostrarte un camino diferente, cada no puede ayudarte a descubrir un nuevo sí, pero tienes que permanecer, porque si abandonas demasiado pronto, quizá nunca llegues a conocer el resultado de todo aquello que estabas construyendo. Shakira todavía estaba lejos de convertirse en una estrella internacional, pero ya había conseguido algo fundamental. Había comenzado a encontrar su propia voz, y cuando una persona encuentra su voz, ya no necesita vivir comparándose con los demás. Puede comenzar a construir, a crear, a avanzar, a dejar una huella. Tal vez tú también estás atravesando una etapa parecida. Tal vez todavía no ves los resultados de aquello por lo que estás luchando. No permitas que la ausencia de resultados inmediatos te convenza de que no estás avanzando. Hay procesos que suceden en silencio. Hay semillas que tardan en convertirse en árboles. Y hay sueños que necesitan tiempo antes de hacerse realidad. La historia de Shakira nos recuerda que no todos los comienzos son brillantes, pero un comienzo difícil no determina un final extraordinario. Ella todavía tenía mucho camino por recorrer, pero ahora había aprendido algo que cambiaría su historia. No necesitaba parecerse a nadie para tener un lugar en el mundo. Necesitaba ser fiel a su propia voz. Y desde ahí comenzó una nueva etapa.
una etapa en la que aquella niña que alguna vez soñó con cantar tendría que enfrentarse a un desafío todavía mayor, llevar su voz mucho más allá de las fronteras de Colombia. Y cuando una persona trabaja durante años para prepararse, cuando llega su oportunidad, ya no está empezando desde cero, está empezando desde todo lo que aprendió. Porque encontrar tu voz es solamente el comienzo. El verdadero desafío llega cuando decides hacer que el mundo la escuche. Este canal nace con un propósito: contar las historias de grandes seres humanos para descubrir los valores y enseñanzas que pueden ayudarnos a ser mejores personas. Porque detrás de cada gran legado existe una historia, y detrás de cada historia existe una enseñanza. Si este mensaje llegó a tu corazón, ayúdanos a llevarlo a muchas más personas. Dale like a este video. Suscríbete al canal para acompañarnos en esta serie documental. Comenta qué enseñanza de Shakira te ha inspirado más. Comparte este video con alguien que necesite recordar que no debe rendirse. Tu apoyo nos ayuda a seguir construyendo este proyecto. No queremos solamente contar historias, queremos despertar conciencias, rescatar valores, inspirar corazones y recordar que todavía existe mucho de bueno dentro del ser humano. Una historia, una enseñanza, un legado, y la historia de Shakira apenas comienza.